julio para todos los argentinos. Hoy, por ejemplo, salís a las calles de la ciudad de Posadas y ya en cada esquina ves a las familias que se están preparando con el locro patrio. Acá en la esquina hay uno. Antes uno, acá en la esquina, en cualquier momento pegamos un pique. Antes uno veía, por ejemplo, la ciudad más decorada. Yo me acuerdo que, por lo menos, allá en Alem, llegaba un 9 de julio y había un acto central de todo el pueblo y era como, no sé, la familia iba. Uno iba a ver el desfile de las bandas, el acto central. Algo nos estará pasando, o los tiempos que corren ya son demasiado, o lo vemos vía streaming por internet. Estamos con Pablo Camoli, historiador y periodista argentino en comunicación telefónica. Bienvenido a la mañana de Hoy por Hoy. Carlas Vicas, Lucas Veniga lo saludan. Camoli, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿cómo anda? Feliz Día de la Patria para todos. Feliz Día de la Patria. La verdad que a mí estos días hay algunas fechas como que me generan alegría. Esta me genera mucha alegría. Ajá. Sí, son lindas, son fechas porque, bueno, marcan desde chiquitos nos marcan con estas fechas y uno las vincula un poco con eso que estaba diciendo recién, ¿no? Con lo que eran por ahí los recuerdos más de chicos que uno tenía, la bandera, los desfiles, las comidas típicas, bueno, un montón de cuestiones que son agradables y que uno siempre tiene con un recuerdo lindo. Los historiadores comúnmente tienen algo tan lindo que yo a veces los llamo como buscadores de tesoros detrás de los relatos, ¿no? Son aquellos que buscan ese detalle que muchas veces no se cuentan o se percatan de las características más humanas de cada uno de los personajes de la historia. Más allá obviamente le voy a pedir la reminiscencia para este 9 de julio, los datos correspondientes para los oyentes, para que tengan esa linda historia del otro lado, pero también esos datos que a usted le parece relevante para esta fecha. Sí, bueno, el 9 de julio es un poco la culminación o un paso más en el proceso emancipador de lo que hoy es la República Argentina, que se inicia, digamos, esa cuestión que a veces tenemos los historiadores de ponerle una fecha de inicio a los procesos históricos, el 25 de mayo de 1810, y que se completa con el 9 de julio de 1816, porque, bueno, en mayo del 10 no se declaró la independencia, tan solo se dio un primer paso que fue la conformación de un primer gobierno patrio, pero siempre dentro de la dependencia con España, que es lo que se termina de completar el 9 de julio, ya en un contexto internacional muy distinto, muy diferente, con un contexto de la guerra de la independencia también que era bastante diferente, con José de San Martín, que completó la conformación del ejército de los Andes, que estaba por empezar la campaña de los Andes para liberar a Chile, pensando en seguir hasta Perú, y que necesitaba claramente de la declaración de la independencia para justificar su accionar, digamos. Era complicado explicar en el contexto internacional que los revolucionarios estaban peleando, ¿por qué? Si no era por una nación independiente. Un poco eso es lo que también explica ese contexto del 16, en el que finalmente las Provincias Unidas de Sudamérica declaran su independencia. Y ahí, bueno, todo lo que, digamos, desde la perspectiva nuestra de misioneros nos tiene que importar o nos tiene que o es la parte de la historia que tenemos que empezar a conocer más, que es que, bueno, los misioneros no participamos de ese congreso, Misiones no participó de ese congreso, al igual que las provincias de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, porque nosotros formábamos parte de otro espacio institucional de la Revolución, que era la Liga de los Pueblos Libres, que lideraba José Artigas. Tal cual. Que declaró su independencia un año antes en el Congreso de Arroyo de la China, el 29 de junio. Bueno, eso también forma parte de la historia. Yo siempre digo un poco a tono de broma, pero también para reforzar la necesidad de reflexionar sobre estos temas, que el 9 de julio los misioneros salgamos un poco con sombrero ajeno. Porque, claro, nuestra independencia fue un año antes. Claro, nosotros no estuvimos en Tucumán, no declaramos la independencia ese día, y sin embargo, bueno, sigue siendo una fecha central en toda la historiografía nacional, y eso también tiene que ver con la forma en que se escribió la historia argentina, y en cómo nosotros como provincia absorbimos esa historia sin problematizarla ni preguntarnos si esa historia nos refleja o nos representaba. Es algo que está empezando a pasar en los últimos tiempos. En los últimos tiempos los misioneros nos preguntamos qué lugar tenemos en la historia, dónde estamos, dónde aparecemos, y ahí nos empezamos a dar cuenta de estas diferencias que hay en los relatos históricos. Yo conozco, por ejemplo, a algunos historiadores que forman parte de la Flor del Desierto, que funciona acá, hay otros grupos de historiadores. ¿Cómo se lleva adelante la investigación en la provincia de Misiones?
Bueno, sí, a través de, bueno, Flora del Desierto es una agrupación que empezó hace mucho tiempo ya, y que con un esfuerzo muy grande de sus componentes han logrado sobre todo rescatar partes de la historia, porciones de la historia vinculadas a nuestro prócer provincial, Antigua Curaría Artigas, y a ese esfuerzo de no solo de historiadores, porque ahí en Flora del Desierto, digamos, hay interesados por la historia que por ahí no son específicamente historiadores, a partir de ese esfuerzo un poco no académico, si se quiere, bueno, vienen surgiendo en los últimos años aportes de historiadores como, bueno, Alfredo Poenich o Cantero, que trabajaba con Jorge Machón, que le han empezado a poner luz a toda esa historia, no solo ya Andresito como un personaje individual, que es lo que puede ocurrir cuando se le pone el mote de prócer a una persona. Muchas veces tendemos a pensar que la historia la escribió esa sola persona, y en realidad, por lo menos yo creo que la historia son procesos colectivos, donde participa un colectivo de gente y no solamente una persona, por más destacada que está afuera. Y la posibilidad de focalizar la mirada en Andresito, lo que ha permitido en los últimos años es que tengamos que entenderlo a Andresito en todo su contexto. Y justamente el contexto de actuación de Andresito fue la época de la Revolución y de la Independencia. Y bueno, a partir de ahí con muchas dificultades, porque no hay un acervo documental a mano, cuesta mucho, porque la mayoría de los documentos de la época o se perdieron o fueron destruidos o se dispersaron en los archivos de toda la región, entonces hay que ir a buscarlos a Buenos Aires, a Montevideo, a Corrientes, a Asunción. Eso lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva dinero, muchas veces la investigación histórica no cuenta con los recursos necesarios, entonces se ha hecho bastante a pulmón, y en los últimos años, con la profesionalización y el apoyo que ha recibido CONICET, se han logrado sostener algunas líneas de investigación que permiten que hoy en día, por lo menos en términos académicos, quizás no todavía en el plano del conocimiento de la sociedad, ya sabemos mucho mejor cuál fue el lugar que tuvo Misiones en esta época de la independencia. Justamente eso le iba a preguntar, ¿no? Bueno, en este caso las investigaciones en el plano académico se llevan a través del CONICET, ¿no? No sé, se me ocurría, el Ministerio de Cultura, en la provincia de Misiones, potenciando también la investigación de nuestra propia historia. O sea, estaría genial, estaría genial. Sí, por supuesto. Bueno, el gobernador electo, entre sus anuncios de campaña, dijo que iba a crear el Ministerio de Cultura. Yo creo que sería un ámbito muy propicio para crear un área o algo ahí vinculado con la posibilidad de profundizar la historia de Misiones, en el marco, entendiendo que la historia es parte de la identidad que nos conforma. Además, nosotros en la provincia tenemos una trayectoria en formación de historiadores, por lo menos de profesores de historia, que es muy larga, que es muy importante, porque está el profesorado del Montoya y también está la carrera de profesorado y la licenciatura en la UNAM, entonces hay toda una formación, un trabajo de formación que lleva bastantes años, y que los últimos 15 se potenció con la posibilidad de que los chicos que se formen sigan una carrera a través de las becas que otorgaba el CONICET. Entonces, tenemos una trayectoria al respecto que permite poder trabajar en un largo plazo, que es lo que se requiere en estos temas, y bueno, yo creo que también lo que está pasando mucho es que esto de haber colocado a Andresito como prócer y de haberlo metido en las currículas escolares, en los actos escolares, ha generado una demanda en cuanto a los contenidos sobre estos temas que bueno, esa demanda de alguna manera se ha tenido que ir subsanando. A mí me tocó, por ejemplo, escribir un manual para Capeluz, que lo hicimos hace ya como 4 años, que es un manual específico sobre historia y geografía de Misiones. Sé que hay otros materiales, los docentes están en la expectativa, se han hecho algunos cursos, se han hecho formaciones, se dan charlas. Los medios de comunicación también aportan mucho, porque cuando se acerca alguna fecha nos convocan los historiadores para que contemos, para que hablemos. Entonces, me parece que estamos viendo un cambio en cuanto al manejo de la historia, a la forma en que vemos la historia de los misioneros, que por supuesto no va a dar sus frutos inmediatamente, pero yo digo que hay toda una generación de misioneros, de chicos misioneros, que se están formando en la escuela o que se van a formar en los años que vienen, que van a salir del proceso educativo con una formación sobre identidad misionera y sobre historia misionera mucho mejor a la que tuvimos nosotros. Y si eso es así, yo creo que bueno, ellos van a tener la posibilidad de construir una sociedad mejor de la que hemos construido nosotros, porque lamentablemente por ahí no tuvimos las herramientas para hacerlo, porque bueno, repetimos modelos educativos
y contenidos que no los elaboramos acá, sino que nos los venían empaquetados, ya enlatados desde Buenos Aires, ¿no? Tal cual, tal cual. Aparte es tan importante, es como cuando te pasa cuando sos chico y tenés algún abuelo o papá cuentas buenas historias y buenos cuentos que te quedan grabados, te quedan marcados y te definen en el futuro. Como adulto te terminan definiendo. Con la historia pasa exactamente lo mismo. Con todo lo que nos cuentan, con todo lo que aprendemos, nos termina definiendo a futuro. Yo pensaba hoy pensaba, por ejemplo, obviamente Nobleza Obliga, hablar del fallecimiento de Fernando de la Rúa, y automáticamente te vienen las reminiscencias del cacerolazo, de la crisis, del corralito, y ya te generamos como una especie de anticuerpo a situaciones económicas o el miedo a la inflación, a la recesión, al corralito, al cuidado económico. Y hoy somos nosotros, que somos adultos y que nos tocaron vivir esa etapa de adolescente o medianamente entrando en la primera etapa de adultez, hoy crecemos con un medio de los factores económicos. Totalmente, bueno, sí, en ese sentido los argentinos estamos bastante con anticuerpos para prever las crisis y sobrellevarlas, porque hemos vivido varias en carne propia. Tenemos una memoria social al respecto, y por eso yo creo que bueno, que la historia es importante, no porque sea historiador, sino porque creo que realmente es una disciplina importante, porque conocer el pasado ayuda a entender cómo se producen algunos hechos históricos, por más que yo no creo que la historia se repita, pero sí hay comportamientos, hay cuestiones que nos dejan enseñanzas, que nos dejan líneas de interpretación, que son las que ayudan a entender el presente, a entender por qué llegamos aquí y estamos como estamos, y a partir de ahí poder proyectar el futuro, ya sea la memoria colectiva de lo que hemos vivido como sociedad, o la historia que nos permite estudiar y conocer los hechos anteriores a la conformación sociocultural de una provincia como Misiones, que es una provincia joven en términos socioculturales, por más que tengamos una larga historia y una larga trayectoria, son herramientas que son fundamentales para que la sociedad tenga el mayor grado de conocimiento posible. Yo creo que es fundamental para las sociedades tener acceso al conocimiento, que es lo que nos hace, es liberador. Siempre digo, el conocimiento es liberador. Lo que nos libera es la información, el conocimiento, pero el conocimiento no solo es una enciclopedia, el conocimiento es poder pensar las cosas, entenderlas, analizarlas, tener una actitud crítica, eso es lo que hay que trabajar. Y la única forma, creo yo, de poder hacer eso es a partir por lo menos de una historia que cuente la nuestra, una historia que nos cuente a nosotros mismos, y no una historia en la que nosotros no aparecemos. Claro. Una cuestión que a mí me interesa mucho es el tema del espacio público. Uno cuando ve el nombre que tienen los espacios públicos, las escuelas, las plazas, las calles, son todos nombres de la élite dirigente de Buenos Aires, del Partido Unitario. No están los referentes del Partido Federal en los nombres de las calles de Posadas, por ejemplo. Entonces eso es algo que nos tiene que llamar la atención, es algo que yo creo que deberíamos modificar, porque el espacio público nos tiene que reflejar a nosotros y no a una élite que fue dominante y hegemónica en un momento específico de la historia argentina y que impuso su propia interpretación de la historia, la impuso a sangre y fuego, y después la perpetuó a través de los manuales escolares. Bueno, eso es necesario que lo empecemos a cambiar, y yo creo que los misioneros estamos en ese camino, pero que bueno, te reitero, es un camino que lleva su tiempo, que no va a ser de un día para el otro, pero que estamos transitando de a poquito, y yo me siento feliz de aportar mi granito de arena desde mi trabajo profesional en ese sentido. Camoli, le agradecemos mucho la comunicación telefónica, y me quedo con eso, ¿no? Qué lindo sería caminar las calles de nuestra ciudad y que cuente nuestra historia. Y sí, ¿por qué en vez de llamarse Rivadavia no se llama, no sé, Vicente Ciudad la calle? ¿O por qué en vez de transitar por la calle Sarmiento no se llama la calle José Artigas? Y así con muchas cuestiones, que habría que cambiar. Pero de a poquito me parece que lo vamos a ir haciendo. Camoli, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao. Hasta luego.